¿Esto qué significa? Que el camión contamina, que el camión genera suciedad y que son almacenes, lo que os digo, tipo el Indiana Jones, ¿no? Entonces, son difíciles de limpiar estos almacenes. Entonces, esta suciedad sube y cae encima de los productos. Entonces, ahí tenemos un problema grande, porque antes cuando nos comprábamos una nevera y nos llegaba en la caja esa de cartón marrón brutal que llegaba, pues hombre, si llegaba sucia, porque normalmente llegaban sucias, ¿verdad? Porque venían de un almacén de esos, pues tampoco pasa nada, porque tú rajabas la nevera con el cúter, ¿verdad? Quitabas esa caja de cartón y esa caja no le dabas mayor importancia. Pero si los productos que están ahí estás vendiendo cosmética ecológica o estás vendiendo iPhone y te llega el iPhone con un dedo de hollín, pues igual la experiencia de compra no es la que esperabais, ¿verdad? No es la más agradable de todos. Hay sistemas que las empresas más serias de e-commerce están realizando, que es una especie de estanterías en las cuales son como cajas cerradas y ahí dentro se mete cada producto, pero la caja no está cerrada, ¿no? Tiene como una pequeña abertura. ¿Habéis visto lo de en las ferreterías? Estos cajoncitos que tienen para los tornillos, que tiene así, que se sube uno encima de otro, azulitos o rojos normalmente. ¿Os suena eso que os estoy diciendo? Donde almacenan todos los tornillitos. Pues algo similar, ¿no? Entonces ahí metes la mano así, porque la abertura es así, metes la mano y coges el producto. Esto que consiguen que el hollín, que siempre va hacia arriba y luego cae, no pueda entrar ahí dentro, ¿vale? El hollín no hace un giro, el hollín simplemente cae hacia abajo y entonces ahí, con esos sistemas, se consigue evitar bastante el problema de la limpieza. Luego hay otra opción, que es que algunos tienen en la mesa de montaje unas cositas que son pistolas de aire comprimido, ¿vale? Que limpia el producto. Lo que pasa es que en ciertos productos, yo que sé, libros, si no están retractilados, igual eso se ha metido por dentro.